¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es el título del sermón de esta mañana. ¿Dónde está Dios? Alguien escribió: hoy en día muchas personas niegan la existencia de Dios o incluso se declaran ateos, aceptando la existencia de un Dios que para ellos no se preocupa por los problemas de la humanidad, por las injusticias que ocurren en el mundo, las guerras, el asesinato a personas inocentes, las catástrofes naturales, las terribles enfermedades que atacan son unas de las tantas razones por las cuales las personas llegan a sentirse solas y abandonadas por Dios. Incluso llegan a pensar que si Dios existe, que si acaso Dios existe, es un ser malvado que ha permitido o que ha creado la maldad en el mundo. Un Dios indiferente, que no se conmueve del sufrimiento humano. Cuando la realidad, hermanos, cuando la realidad es que desde un principio los seres humanos pecamos y con nuestra conducta pecaminosa provocamos todo este sufrimiento. Pero aún así, el hombre suele cuestionarse, suele preguntarse si el Señor está con nosotros, si Dios verdaderamente existe y está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Quizá incluso, hermanos, familias de creyentes mismos, se han llegado a preguntar si el Señor está con nosotros, si verdaderamente Dios está con nosotros, si Él existe y está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Por eso el mensaje de esta mañana lleva por título: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y vamos a considerar 3 escenas en el capítulo 6 de Jueces que nos lleven a considerar dónde está Dios. Primeramente, en medio de la devastación, ¿dónde está Dios? Seguido de eso, vamos a considerar dónde está Dios cuando nosotros somos débiles. Y por último, ¿dónde está Dios cuando nosotros enfrentamos el temor? Bien, arranquemos pues ahí, hermanos, porque hay mucho que decir y poco tiempo antes de que usted le dé sueño, hambre o cualquier otra cosa y pierda su atención. Así es que por los próximos minutos, permítame persuadirle a esta verdad a través de este pasaje. En medio de la devastación, cuando somos débiles y en tiempo de temor, Dios ha estado ahí. Repito una vez más, hermanos, en medio de la devastación, cuando somos débiles y cuando tenemos temor, en tiempos de temor, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre estará ahí. Así es que si alguna vez has pensado que Dios te ha abandonado, si alguna vez has pensado que Dios está distante, hoy quiero recordarte que Dios siempre ha estado ahí, que Él es siempre fiel, que Él siempre ha sido fiel. Quizá, si acaso entre nuestros oyentes hubiese hoy alguien que incluso ha declarado la inexistencia de Dios a causa de las maldades que ha percibido en su vida, hoy quiero, a través de la palabra, llevarte a considerar que Dios siempre ha estado ahí, que Dios no ha estado distante, que Dios es un Dios cercano y que Él es siempre fiel. Versículo 1 del capítulo 6. Voy a dar lectura hasta el verso 13, es la primera porción que vamos a observar ahora. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Entonces los israelitas, y pareciera que vamos a leer lo mismo que las veces pasadas, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados.
Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Les libré de la mano de los opresores, los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En medio de la devastación, ¿dónde está Dios en medio de la devastación? Cuando todo parece derrumbarse, cuando todo parece desmoronarse, ¿dónde está Dios? En medio del sufrimiento y la opresión, ¿dónde está Dios? Quizá te has preguntado alguna vez esto, o quizá algún día nos preguntaremos esto: ¿dónde está Dios? En medio de todo esto, ¿dónde está Dios? La primera parte de este capítulo nos describe la devastación de Israel. Esta devastación que vivió en manos de los madianitas. Por 7 años el Señor permitió que Madián oprimiera a los israelitas. La razón ciertamente es conocida, pero no está por demás volver a mencionar, porque de hecho la Biblia lo vuelve a hacer, vuelve a mencionarlo, y creo que eso es importante, que la Biblia una vez y otra vez enfatice en el mismo punto. Es digno de nuestra atención. La razón por la cual el Señor entregó a los israelitas en mano de los madianitas es porque ellos habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Una vez más, otra vez comienza el ciclo. Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y el Señor les reprende entregándoles a sus enemigos, entregándoles en este caso a los madianitas. Se alían también con los amalecitas, lo vemos en el pasaje. Entrega en manos de los madianitas para ser oprimidos. Esta vez estamos observando quizá el periodo más corto, o más bien dicho, el periodo más corto de opresión de la narración que llevamos hasta ahora. Pero también nos encontramos con el periodo más malo. Iba a decir más peor, pero iba a sonar más feo que más malo. El peor periodo hasta donde vamos de la narración. El más corto, pero el peor de los periodos de opresión que Israel hasta el momento ha vivido. A diferencia de las otras narraciones, Israel no se describe sirviendo a Madián. Recuerda que en otras ocasiones hemos leído que cuando el Señor los entregó a sus opresores, por determinado tiempo Israel sirvió al rey tal, Israel sirvió al pueblo tal, pero en esta ocasión no se nos describe a Israel sirviendo a los madianitas durante estos 7 años, sino más bien se les describe huyendo.
Están abandonando sus hogares y están escondiéndose en cuevas, en las montañas, en lugares fortificados, básicamente donde encuentren un lugar seguro, un refugio seguro. Ellos se esconden de los madianitas. 7 años solamente les oprimieron, pero fue devastadora su opresión. Fue un tiempo peor aún que los demás. Durante la opresión de Jabín, recuerda en la historia pasada, durante la opresión de Jabín y el pueblo cananeo o los pueblos cananeos, el trabajo del campo no había sido bueno para el pueblo de Israel. El cántico de Débora lo describe así. El campo no había sido bueno para el pueblo de Israel. Pero tras la derrota de Jabín, el valle de Jezreel se convirtió en una tierra fértil con la que Dios alimentó a los israelitas. El trabajo del campo volvió a ser efectivo en manos del pueblo de Israel. Dios les bendijo con provisión. Los campos fértiles del valle de Jezreel dieron para que el pueblo de Israel se alimentara. Pero cuando volvieron a hacer lo malo delante del Señor, vinieron entonces los madianitas y ellos, dice el pasaje, como una multitud de langostas, vinieron y arrasaron prácticamente con todo. Saqueaban, destruían todo lo que los israelitas sembraban, así también como sus ganados. Entraban a la tierra para devastarla, así lo dice la Escritura. Entraban a la tierra para devastarla. Pareciera ser que incluso ni siquiera venían por una cantidad de lo cosechado o por ganado. Les describe simplemente devastando la tierra. Y esto dejaba a Israel en la pobreza. Tal devastación les llevó entonces a clamar una vez más al Señor. Quizá me los imagino en esas cavernas, en la montaña, escondidos entre rocas, clamando al Señor porque no soportaban más la opresión de los madianitas. Porque la pobreza era tal que no soportaban y clamaron al Señor. La devastación era tal que su clamor llegó delante del Señor. Y el Señor les recuerda, leímos ahí en el versículo 8 en adelante, el Señor les recuerda por medio de un profeta quién es Él. ¿Quién es su Dios? ¿Y qué es lo que Él ha hecho por ellos? Porque el pueblo de Israel ha olvidado esto, no una, sino varias veces. Han pasado periodos largos, ciertamente, han pasado periodos extensos en los cuales el Señor les ha hablado y les ha mostrado su misericordia y les ha libertado por medio de un juez, de un libertador. Pero el pueblo vuelve a olvidar a Dios y se vuelve a su mal camino. Se vuelve contra Dios, se vuelve a los dioses de las tierras en las cuales se encuentra. Así es que el Señor les envía un profeta cuando ellos clamaron a Él. Y ese profeta les recuerda quién es el Señor, quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por ellos. Y aquí entra en escena el quinto juez de Israel. Su nombre es Gedeón. Al igual que todo el pueblo, vemos a Gedeón sufriendo en medio de la devastación. Lo encontramos trabajando lo cosechado en un lugar poco usual con fin de esconderlo de los madianitas. Estaba también atemorizado. Buscaba resguardar lo poco que tenían para que los madianitas no lo robaran. Cuando el ángel del Señor viene a Gedeón para llamarle a libertar a Israel, Gedeón presenta un argumento bastante interesante. Ve ahí el versículo 13. Gedeón le dice al ángel del Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Más adelante, Gedeón concluye con esto diciendo, el Señor nos ha abandonado. El Señor nos ha abandonado. Hermanos, en medio de la devastación, Gedeón se hace una pregunta que muy probablemente muchos de nosotros hemos llegado a hacer o podremos llegar a hacer.
¿Dónde está Dios? Ese es básicamente el razonamiento que está en la mente y en el corazón de Gedeón. Ante tal devastación, ante tal sufrimiento, ante tal opresión de los madianitas hacia Israel, Gedeón se pregunta, ¿dónde está Dios? El Señor nos ha abandonado. Porque si el Señor está con nosotros, dice Gedeón, entonces ¿por qué nos ha pasado todo esto? Por eso digo, hermanos, que quizá más de uno de nosotros aquí presentes nos hemos preguntado en alguna ocasión de nuestras vidas, ¿y dónde está Dios? Y si no es así, quizá llegará un día de nuestras vidas donde pase por nuestras mentes esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Porque en medio de la devastación, hermanos, el dolor de la opresión nos puede llevar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Quizás usted puede decir, no, yo soy un hombre, una mujer de fe, yo no creo que dude acerca de la presencia y el cuidado de Dios a mi vida. Hermanos, le aseguro que en medio del dolor, de la devastación, en medio de situaciones de crisis y angustia, nuestras finitas mentes y nuestros débiles corazones, recuerde, esos que comúnmente suelen olvidar y que se vuelven de continuo a la maldad, muy seguramente se llegarán a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué nos están pasando todas estas cosas? Llegaremos a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero lo que Dios ha dicho al pueblo por medio del profeta es que Él siempre ha estado ahí. Eso es lo que Dios le está recordando a Israel, que Él siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios le dice al pueblo que ellos fueron los que se alejaron de Él. Ellos fueron los que le olvidaron. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Él fue el que les sacó de la esclavitud. Él fue el que les dio libertad. Él fue el que les trajo a esta tierra para habitarla y hacerla su hogar. Él siempre ha estado ahí. Pero ellos han desobedecido al Señor. Ellos han desobedecido al Señor. Hermanos, iglesia, Dios siempre ha estado ahí. Él es siempre fiel. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha abandonado? ¿Has sentido alguna vez distante a Dios? ¿Te has sentido olvidado por Dios, por las circunstancias en tu vida, por lo que está aconteciendo, por la devastación que ha venido a tu hogar? ¿Y si somos nosotros los que nos hemos alejado? ¿Y si somos nosotros los que lo hemos abandonado? Quizá podemos estar viviendo en medio de la devastación por nuestra desobediencia, por nuestra infidelidad, no por la infidelidad de Dios. Su fidelidad y su justicia no pueden pasar por alto la maldad. Y es por esto que experimentamos, vivimos las consecuencias de nuestra maldad. Porque en su fidelidad y en su justicia Él no puede pasar por alto la maldad. Mas en su fidelidad y su justicia, escucha bien, mas en su fidelidad y en su justicia también ofrece perdón a todo aquel que arrepentido confiesa su pecado. Así como Él no puede pasar en razón de su carácter inmutable, Él no puede pasar por alto la maldad, Él tampoco se rehusará en su amor y su misericordia, en su paciencia, en su fidelidad y justicia, a perdonar a aquel que acude a Él y confiesa su pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Así lo describe la Escritura. Así habla de su fidelidad y su justicia. Él es fiel y justo para perdonar. En medio de la devastación, así como Gedeón, hermanos, cualquiera de nosotros puede olvidar las misericordias de Dios en tiempo pasado. El dolor de la opresión puede cegarnos de la realidad de que Dios sigue estando ahí.
que Él sigue siendo fiel. Cualquiera de nosotros en medio de la devastación, en medio del dolor, podemos llegar a olvidar, podemos ser cegados por el dolor, de modo que no observemos que Dios sigue estando ahí, que Dios está presente, que Dios sigue siendo fiel. Romanos en el capítulo 3, versículo 3, nos dice, ¿entonces qué? Romanos 3:3. ¿Entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Será acaso, hermanos, bajo este precepto que nuestra infidelidad hará nula la fidelidad de Dios? Por eso es que decía hace un momento que el libro de los Jueces una y otra vez nos recuerda y nos presenta una vez más al Dios fiel, que a pesar de la infidelidad de Israel, Él siguió siendo siempre fiel. Él fue fiel a su pacto, Él fue fiel a sus promesas, Él fue fiel al pueblo que Él redimió de la esclavitud, el pueblo que Él conformó para su gloria. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, si tú fueses infiel, si yo fuera infiel, ¿nuestra infidelidad hará nula la fidelidad de Dios? Déjame decirte, aunque ya lo hemos leído, que no es así, hermano. Dice 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Él sigue siendo fiel. Él siempre es fiel. Él siempre ha estado ahí, querido hermano. En medio de la devastación, en medio de los problemas que por causa de nuestro propio pecado hemos acarreado a nuestra vida, Dios ha permanecido ahí, siendo fiel, siendo fiel. Eso no quiere decir que entonces viviremos y seguiremos siendo infieles, que a cabo Dios permanece siendo fiel. Eso es menospreciar su gracia. Eso es menospreciar la obra que Él ha hecho por nosotros. ¿No nos parece acaso aterradora la historia de Israel que una y otra vez, por periodos más largos o por periodos más cortos, con mayor opresión o menor opresión, se olvidaban de Dios y volvían a sus maldades? Hermanos, no seamos como el pueblo de Israel. No consideremos que a razón de la fidelidad de Dios, nosotros viviremos y haremos lo que sea, que a fin de cuentas Dios sigue siendo fiel. Un día me arrepiento, un día Él me perdona y un día todo se olvida. Sin duda alguna que quien piensa así no ha entendido verdaderamente el Evangelio de Cristo, quien nos llama no a vivir de la manera que querramos, sino vivir para su gloria, confiando en sus promesas siempre fieles y en su gracia, la cual nos sostiene. Así que si alguna vez has pensado que Dios te ha abandonado, recuerda hoy que Dios siempre ha estado ahí. Él siempre ha sido fiel. Confiesa hoy que Él es Dios. Él es Dios. El Dios que te ha librado del pecado, el Dios que te ha dado salvación. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y vuelve a Él, pues Él quiere usarte. Él quiere usarte. Ahí tenemos a Gedeón enfrentando esta batalla en su corazón. Si usted lee a Gedeón, como lo hemos hecho ahora, observa que Gedeón conocía acerca de Dios. Es lo que ya hemos dicho antes. La Escritura describe en este periodo de los jueces a una generación que no conoció a Dios, pero no es que estaban ausentes del conocimiento de un Dios existente, sino que Dios se volvió irreal para ellos. Ellos dejaron de adorar a Dios como su Dios, pero tenían todo el conocimiento de las obras de Dios, de sus misericordias y de sus favores en tiempo pasado. Y Gedeón lo expresa aquí de esta manera. Así es que Gedeón está enfrentando en su corazón una lucha por creer lo que sus padres dijeron. Como que Gedeón está yendo a los archivos del pasado, o cuando menos escuchó a este profeta que vino al pueblo y que les recordó quién es Dios y lo que Él ha hecho por ellos. Pero el razonamiento de Gedeón fue, pues si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Dónde está Dios? Como si estuviera pidiéndole está pidiéndole al ángel del Señor, explícame.
Explícame, si Dios está conmigo, ¿por qué está pasando todo esto? Quizás ese puede ser tú hoy. Quizás ese puede ser tú en medio de la devastación, preguntando, ¿dónde está Dios? Por eso, recuerda hoy que Dios siempre ha estado ahí, que Él es fiel, que Él seguirá siendo fiel. Confiesa tu pecado, vuelve a Él, confía en Él. Él quiere usarte. Como en su plan, Él quería usar a Gedeón. Bueno, no solo quería usar Él, usó a Gedeón. Pero no vamos a ver toda la manera en la que usó a Gedeón hoy. Solo vamos a ver el capítulo 6 y la semana siguiente, si Dios así nos lo permite, vamos a empezar a ver cómo Dios usó a Gedeón. De hecho, si mal no recuerdo, nuestro texto en referencia a Gedeón va a abarcar 3 semanas. Hoy es la primera de ellas y otras 2 semanas más vamos a estar viendo a Gedeón porque es una de las narraciones más extensas de los jueces. El que más se le asemeja es Sansón, que también lo vamos a dividir en varias partes. Pero bueno, vaya ahí al versículo 11. Voy a retomar la lectura ahí en el 11, aunque hemos leído hace un momento ya hasta el verso 13. Pero para seguir el hilo, voy al verso 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, esta parte la hemos leído, pero vamos a seguir leyendo hasta el verso 24. Quiero que presten mucha atención, iglesia. Ponga atención a la narración en esta escena. Tenemos un personaje aquí presentado como el ángel del Señor. Pero observe esos cambios en el lenguaje, cómo se refiere Gedeón al ángel del Señor y cómo el ángel del Señor se refiere a Gedeón y cuál es la interacción, la respuesta del ángel del Señor hacia Gedeón y viceversa. Porque es un pasaje muy interesante, un tanto complejo, pero que observando cuidadosamente nos refiere a un único y solo sentido. Así es que continúa ahí en el verso 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró. Ahí está uno de esos primeros cambios. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con un efa de harina, 22 litros. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Vea el verso 22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo,
la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz, Yahweh Shalom, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. ¿Dónde está Dios cuando somos débiles? ¿Se ha sentido débil algún día? Y no hablo de físicamente, sino anímicamente, espiritualmente. Hemos enfrentado tiempos de debilidad. ¿Dónde está Dios cuando somos débiles? A pesar de esta escena de incredulidad en la vida de Gedeón, de la cual hemos hablado ya un poco, Dios quiere usarle. Y en la segunda parte de este capítulo vemos a Dios llamándole y enviándole para librar a Israel de mano de los madianitas, a pesar de la incredulidad evidente que estamos observando en Gedeón. Pero hermanos, Gedeón aún no está listo para ir. Quizás la razón por la cual en otras ocasiones hemos pasado de leer que el pueblo clamó a Dios y Dios les levantó un libertador. Pero en esta ocasión, Dios tuvo que enviar primero a un profeta y aún después de brindar al pueblo la palabra de Dios, Gedeón seguía luchando en su corazón por obedecer la voz de Dios. Gedeón aún no estaba listo. Por eso no vemos ese brinco en la narración, que quizá acontecieron algunos eventos entre los otros jueces, pero por alguna razón en específico, la palabra inspirada de Dios nos presenta un poco más de detalles en el periodo del juez Gedeón. No estaba aún listo. Aún había una lucha en su corazón. Aún había tinieblas de incredulidad que necesitaban ser disipadas. Así es que leemos la respuesta de Gedeón. Ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? ¿Cómo libraré a Israel? Primero su razonamiento fue, ¿dónde está Dios? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? El Señor nos ha abandonado. Y ahora que escucha el mensaje del ángel del Señor, Gedeón responde, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Gedeón considera su incapacidad, hermanos, una incapacidad a razón de su debilidad. Parece que poco a poco, no sé si observe usted esto en el pasaje, pero pareciera que poco a poco la actitud de Gedeón comienza a cambiar. Pues ciertamente su pregunta es genuina. Pudiéramos interpretarla como aún una presente falta de fe, y quizá la hay, pero pienso que su pregunta es genuina. Por tal razón el Señor le hace saber, ciertamente, yo estaré contigo. Y es que ante los innumerables madianitas, como así lo dice el pasaje, que ellos y sus camellos eran innumerables, ante los innumerables madianitas que oprimían a Israel, verdaderamente Gedeón era débil, hermanos. ¿Qué podía hacer ese solo hombre contra esa multitud de madianitas? ¿Qué podía hacer Gedeón contra ellos? Gedeón era débil. Así es que, en este sentido, su pregunta es muy válida. ¿Cómo voy a derrotar yo a los madianitas? Pero tenía consigo al Dios Todopoderoso, por quien Gedeón derrotaría a esos innumerables madianitas, y dice el pasaje que lo haría como a un solo hombre, no como un solo hombre, no que Gedeón haría el trabajo él solo, porque de hecho no es así como el Señor trata con Gedeón y con el pueblo de Israel, y lo vamos a ver en la siguiente sección, en el siguiente pasaje, donde Dios se asegura que la gloria sea de él. Pero estos muchos, no sé si llamar cientos, creo yo que se aproximaría más decir miles de madianitas, esos incontables, innumerables madianitas serían derrotados como si fuesen un solo hombre. Fíjese la respuesta del Señor. Dice Gedeón, ¿cómo? ¿Cómo voy yo a libertar a Israel? Y Dios le responde desde su poder y autoridad, las cuales obrarán a través de Gedeón
como un solo hombre, como a un solo hombre, vas a derrotar a los madianitas. ¿Era Gedeón débil? Sí. ¿Estaba en lo cierto al cuestionar acerca de su incapacidad? Sí. Pero el Señor estaba con él. Y es lo que Dios le estaba haciendo saber a Gedeón. Hasta el momento, Gedeón ha dudado de que Dios verdaderamente esté con Israel, como contaron sus padres. Así que necesita una prueba para estar seguro de que aquel viajero, como Gedeón lo está observando, como un viajero que ha venido a él y le está dando un mensaje de parte de Dios, pero la Escritura no nos lo describe como un profeta, como lo hizo en la sección anterior, sino lo describe como el ángel del Señor. Y hasta este momento, Gedeón ha estado dudando de que Dios verdaderamente esté con ellos, con el pueblo de Israel, como sus padres se los hicieron saber. ¿Necesita una prueba? Bueno, necesitó más que una prueba. Pero tenemos aquí primero una prueba. En los versos 17 al 21 hemos leído esta sección. Y Gedeón recibe una tan contundente señal que no solo le hace estar seguro de que el viajero habla de parte de Dios, sino que, hermanos, le hace estar seguro que es la voz misma de Dios en lo que parece ser una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Una cristofanía. Es decir, Gedeón tenía delante de él una manifestación del Cristo preencarnado. Esta es una verdad increíble e inexplicable del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones vemos en el Antiguo Testamento hablar acerca del ángel del Señor, pero no se refiere al ángel del Señor como cualquier otro ángel que se haya manifestado. No se refiere como una mera manifestación de la divinidad o algo divino, mejor dicho, algo divino, porque en este caso sí era más bien una manifestación de la divinidad. El Dios Trino estaba revelándose y manifestándose a Gedeón para hacerle saber que él verdaderamente estaba con él. Es Dios mismo, hermanos, quien le hace saber a Gedeón que en su debilidad él estaba con Gedeón. Y que él, Dios, sería quien libertaría a Israel por medio de Gedeón. Sí, Gedeón era débil. Sí, Gedeón era incapaz. En sus propias fuerzas, él no podría derrotar a Madián como a un solo hombre. Pero Dios viene a él, se manifiesta a él y le dice: yo estaré contigo. Vas a derrotar a los madianitas. Hermanos, como Gedeón, tú y yo haremos bien en tener presente nuestra debilidad. Hacemos bien en tener presente nuestra debilidad, pero no como una imposibilidad para obedecer la voz de Dios, porque muchas veces simplemente tenemos presente nuestra debilidad como una excusa perfecta para no hacer lo que Dios demande de nuestras vidas. Debemos tener presente nuestra debilidad para recordarnos la necesidad de depender de su poder y su fuerza para hacer lo que Él nos llama a hacer. No para acobardarnos y vernos imposibilitados de obedecer su voz. Si acaso a la voz de Dios preguntamos como Gedeón: ay, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Que ese reconocimiento de nuestra debilidad no sea una imposibilidad para hacer lo que Dios pida que hagamos, sino simplemente sea una consideración de nuestra necesidad de depender de su poder, de su gracia, de su fuerza para hacer lo que Él nos llama a hacer. Y a la vez, hermanos, que podamos reconocer nuestra debilidad y su poder, y así demos la gloria debida a su nombre. Pues, hermanos, es su gracia obrando en nosotros y a través de nosotros. Vean lo que dice 1 Corintios 1, versos 26 al 29.
Primera a los Corintios 1, versos 26 al 29. Dice la Escritura: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Y vea el verso 29, tan importante: para que nadie se jacte delante de Dios. Así es que hacemos bien en tener presente nuestra debilidad. Pero repito, hermanos, no como un freno, no como una imposibilidad ante el llamado de obediencia de Dios, sino como un recordatorio que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su poder, que necesitamos de su favor. Porque Dios ha dispuesto usar este tipo de personas, como tú, como yo, como Gedeón, como Ahod. ¿Recuerda a Ahod? Incluso la semana pasada veíamos a Débora, pero junto a Débora veíamos a este Barak, que pudiese haber sido bien el que ocupaba el lugar de Débora, pero Dios ha dispuesto en su soberanía usarnos a ti y a mí, débiles criaturas, incapaces, para que nadie se jacte delante de Dios. Y Dios permanecerá en esta frecuencia. La semana siguiente va a verlo así. Va a disminuir a tal punto el ejército de los israelitas para que nadie se jacte delante de su presencia. Para que ni siquiera Gedeón diga: aquí estoy, el héroe de batalla, aunque es considerado un héroe de la fe también. Pero a razón de lo que Dios hizo en él y a través de él. La gloria es del Señor, para que nadie se jacte delante de Dios. Así es que, hermanos, iglesia, recuerda que Dios siempre ha estado ahí. Que en tu debilidad Él te da de su gracia. ¿Dónde está Dios en la debilidad? Proveyéndote de su gracia, sosteniéndote con su gracia. Él te fortalece, Él te usa para hacer su voluntad y Él te da los medios para que tú puedas hacer lo que Él te llama a hacer. Porque somos incapaces, porque ciertamente somos débiles también como Gedeón, porque quizá no tenemos las cualidades o los recursos para hacer aquello que dimensionamos y no nos creemos capaces de hacer, aquello que Dios nos está llamando a hacer. Y esa es una buena oportunidad para alentarte, querido hermano, que si Dios está poniendo en tu corazón y Dios te está llamando a hacer algo, no rehúses en tu corazón obedecerle, no por tu incapacidad, no por tu debilidad, porque Él se vale de personas incapaces y débiles como tú y como yo, para atribuirse a sí mismo la gloria a través de lo que Él hace en ti y a través de ti. Por su gracia somos lo que somos, hermanos. Nosotros somos simplemente vasijas de barro usadas por Dios, dice la Escritura, para que la extraordinaria grandeza de poder sea de Dios y no de nosotros. Somos instrumentos y nada más en sus manos. Y la Biblia nos describe como instrumentos no tan honrosos, de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es Gedeón. Ese somos tú y yo, débiles criaturas, pero que en manos de un Dios todopoderoso, en manos de un soberano Dios, somos instrumentos de honra para su gloria. Así es que deja que el Señor te use. Responde a su llamado y confía en su poder y gracia. Especialmente confía en su poder y gracia cuando la tarea parece difícil y lleguen tiempos de temor.
porque muchas veces la tarea va a parecer más difícil de lo que pensábamos. Y el temor se apoderará de nuestras mentes e inundará nuestros corazones. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio del temor? ¿Dónde está Dios en tiempos de temor? Porque el temor también nos hace dudar acerca de la presencia y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Dios le pidió a Gedeón, vaya ahí al versículo 25, nuestra última sección que abarcamos hoy. Voy volando ya, se nos está acabando el tiempo, pero aún alcanzamos. Verso 25. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Tenemos aquí esta última escena. Dios le pide a Gedeón comenzar por su casa. Vaya tarea. Comenzar por su casa, la casa de su padre, derribando el altar de Baal y la imagen de acera junto a él. Se refiere a una imagen tallada, probablemente un tronco de un árbol o incluso tallado en forma de árbol para representar ahí la virtud que atribuían a Acera en cuanto a ser dadora de vida. Básicamente, Dios le estaba pidiendo a Gedeón, hermanos, que hiciera volver a los suyos de la adoración de los ídolos a la adoración del único Dios verdadero. Quizás es la tarea que a muchos de nosotros Dios nos esté llamando a hacer primeramente. Comenzar por casa y comenzar llamando a los nuestros a volver de la idolatría de los ídolos, valga la redundancia, de la adoración de los ídolos a la adoración del único Dios verdadero. Así es que confiando en el Señor, porque aquí ya una vez más vemos la actitud de Gedeón cambiando. Incluso después de sus últimas palabras ante su encuentro con el ángel del Señor, ahora el Señor trata con Gedeón y le dice que él reconoce básicamente a Dios por su Dios. Esto ha cambiado en Gedeón después de su encuentro con el Señor. Gedeón decía, ¿dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. Pero ahora el Señor le envía y le dice en el versículo 25, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios. Algo ha cambiado en Gedeón, pero aún no ha perfeccionado, obviamente, como cualquiera de nosotros. Pero vemos a Gedeón confiando en el Señor ahora, confiando en el Señor cada vez más.
Y Gedeón emprende la tarea, pero el pasaje dice que temía mucho a los de la casa de su padre y a los hombres de la ciudad. Hermanos, y según entiendo, no se está refiriendo a los madianitas, sino a los de su propio pueblo, a los de la casa de su padre y a los que son vecinos. Gedeón temía a estos hombres. Qué interesante, pero el temor de Gedeón no carecía de fundamento. Pues cuando los hombres encontraron lo que Gedeón había hecho con las imágenes de estos dioses, buscaron darle muerte a Gedeón. Buscaron matar a Gedeón. Con justa razón, Gedeón temía a estos hombres. Ve hacia dónde se ha dirigido el corazón de los israelitas. ¿Cuánto se ha pervertido? Recuerde que el libro de los Jueces nos ha narrado que cada vez su corazón hacía mayor mal que el que habían hecho sus padres, sus antepasados. De continuo su corazón se estaba corrompiendo cada vez más. Y aquí está la evidencia. Y Gedeón temía a estos hombres. Y tenía razón en temer a esos hombres, pues en cuanto supieron lo que él había hecho, procuraron su muerte. Pero entra en escena Joás, su padre, y le libra por medio de un acto que, si bien puede parecer un reconocimiento del único Dios, cuando Joás dice que si Baal es Dios, pues que él pelee por sí mismo, pareciera que Joás está reconociendo a un único Dios vivo y verdadero. Pero hermanos, también puede ser un mero sincretismo, es decir, que para Joás posiblemente no era ningún problema adorar a Baal y a Yahweh, al Señor, al Dios de Israel, al mismo tiempo. Esto es sincretismo. Y parece ser que para Joás no había ningún problema con esto, como para muchos en Israel a esta época, como para muchos a la época actual. Un revoltijo de aquí, de allá, un poquito de aquí, de allá. A fin de cuentas, todos los caminos nos llevan a Dios. Hermanos, pero esto calma el furor del pueblo. Cuando Joás les dice, si Baal es un Dios, dejen que luche por sí mismo. Pero vaya prueba tan interesante a la vez. Si Baal es un Dios, dejen que luche por sí mismo. Pero hermanos, ahora vemos también a Gedeón no solo haciendo frente a un puñado de hombres del pueblo enfurecidos contra quien derribó el altar de Baal. Ahora dice el pasaje, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron en el valle de Jezreel. ¿Qué significaba esto? Que una vez más, los madianitas, con sus incontables camellos, como langostas, venían a devorar, a destruir, a devastar una vez más lo que parece ser año tras año era la misma historia. Por eso empezamos viendo en la narración a Gedeón trillando en el lagar, porque sabía que llegaba la época en la cual una vez más los madianitas vendrían sobre ellos y devastarían la tierra. Lo poco que quizá lograron cosechar, lo acabarían los madianitas. Y ahí estaban ahora ya, frente a ellos, en el valle de Jezreel, listos para devastar. Así es que Gedeón, ya no solo tiene el problema de sus vecinos y los de la casa de su padre, ahora tiene listo a los ejércitos de Madián frente de él para devastar la tierra. Así es que en un momento como este, en el que el temor pudo haberse apoderado de Gedeón, dice la Escritura, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Tal y como Dios le había dicho, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y vemos una escena bien hermosa. Al llamado de Gedeón, al sonar de la trompeta, respondieron los de Abiezer, los de Manasés, los de Aser, los de Zabulón y los de Neftalí. Ya no está solo Gedeón.
Ya no tiene a sus 10 siervos y nada más. Ahora han respondido las tribus cercanas: Abiezer, Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Parece, hermanos, que todo estaba listo para la batalla. Que todo estaba listo para que Gedeón hiciera frente a los madianitas y a sus aliados. Mas Gedeón, mostrando una cada vez mejor actitud, pide reverentemente al Señor una señal más. Una señal más. Quizá una de las escenas más conocidas acerca de la historia de Gedeón. La historia del vellón. Dios le concedió un par de veces esa confirmación que Gedeón buscaba. Así que no había nada que temer, porque indudablemente el Señor estaba con Gedeón. Lo demostró así el Señor. Ve ahí el verso 36, así bien rapidito. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano. Estaban listos para la batalla. Ahí estaban los madianitas en el valle de Jezreel acampando, listos para devorar la tierra, como langostas. Así es que Gedeón le dice al Señor: si has de librar a Israel por mi mano. Ya han respondido las tribus, ya han venido a su encuentro. Pero le dice Gedeón: voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío sobre el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ayer fue un poquito más que un rocío, pero usemos la imagen. Es como si usted hubiera tendido ayer un sedazo sobre su patio y le hubiera dicho: Señor, si tú estás conmigo, que ese sedazo amanezca seco. Digo, ayer fue más que un rocío. Pero el Señor respondió a Gedeón y fue tal y cual como él le pidió. Cuando se levantó temprano en la mañana, en el versículo 31, así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Hermanos, indudablemente, ante la respuesta favorable de Dios a la petición de Gedeón, él estaba confirmando que Dios estaba con Gedeón. Indudablemente el Señor estaba con Gedeón. Así que él y sus hombres estaban listos para la batalla, aunque aún había algo que Dios haría entre ellos. Aún había algo que Dios tenía que hacer entre ellos. Aun cuando sabemos, hermanos, aun cuando sabemos que Dios está con nosotros, podemos llegar a sentir temor. Podemos llegar a sentir temor de hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Hablar a nuestra familia, ir contra la corriente de la actual sociedad, enfrentar el desprecio de la comunidad o aún el peligro de persecución o muerte. Pero hermanos, debemos poner nuestra entera confianza en que aquel que ha prometido estar con nosotros, verdaderamente está con nosotros. Isaías, en el capítulo 41, versículo 10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Recuerden, hermanos, o más bien dice el escritor, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el Nuevo Testamento, el Señor nos recuerda esto. Ante lo que Él nos ha llamado a hacer y la tarea que nos ha asignado, el Señor Jesús nos dice: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, una vez más, en medio de la devastación,
cuando somos débiles y en tiempos de temor, Dios ha estado ahí, hermanos. Dios siempre ha estado ahí y Dios seguirá estando ahí. Si alguna vez has pensado que Dios te ha abandonado, hoy quiero recordarte que Dios siempre ha estado ahí. Él siempre ha sido fiel. ¿Qué te está llamando a hacer el Señor? ¿Qué dudas necesitan ser disipadas de tu corazón? ¿Cómo necesitas tener la convicción hoy de que el Señor está contigo? ¿Y cómo puedes adquirir esa convicción? Contempla sus obras, su poder y su majestad. Conoce cada día más al Dios que te llama. Confía plenamente en sus promesas siempre fieles. Recuerda que la devastación, que los problemas, que la angustia, la aflicción o el dolor muchas veces pueden provenir de las consecuencias de nuestros propios actos malvados, como en el caso de Israel. Y eso no significa que Dios nos ha abandonado, pero eso nos recuerda que Dios es misericordioso y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y que podemos hoy llegar delante de Él y confesar nuestras faltas y volver a Él y esperar de Él que con su fuerza y con su poder y su gracia nos levante y nos sostenga y nos use conforme a su voluntad para su gloria. Débiles, frágiles e incapaces como nos sentimos y como verdaderamente somos, Dios nos quiere usar. Dios llamó a Gedeón, aun cuando Gedeón estaba quizá lleno de temores, de dudas, cuando quizá Gedeón, por lo que leemos, pudiera haber estado resentido y dolido con Dios, y Dios le llamó allí en la era. Dios le llamó mientras trillaba en el lagar y Dios le usó. Lo veremos más adelante. Dios le usó poderosamente para su gloria, para libertar al pueblo de Israel. Pero antes, Dios trabajó en su corazón y el corazón de Gedeón empezó a ser transformado ante su encuentro con el ángel del Señor. Quizá es un buen momento para, en medio de la duda, en el dolor de la devastación, ante nuestra debilidad y ante el temor, de ir al Señor y pasar tiempo frente a Él y permitir que su gracia nos transforme y que nuestros corazones sean conformados a su voluntad. Y estoy seguro, hermanos, que ese encuentro con el Señor no será en vano, que Dios obrará conforme a su gracia para hacer de nosotros los hombres y las mujeres que Él quiere usar para su gloria. Dios ha estado ahí. Dios es fiel. Dios siempre estará ahí, hermano. Quizá hoy estamos en quietud y paz. Quizá hoy gozamos y glorificamos a Yahweh Shalom, al Dios de paz. Pero pueden venir tiempos de adversidad, de sufrimiento y de dolor. Pueden venir pruebas, pueden venir aflicciones. Y ten por cierto que Dios estará ahí, que Dios seguirá estando ahí. Pueden venir dolores por causa de nuestro pecado. Y olvida que el Dios misericordioso y bondadoso sigue estando ahí, esperando por ti, a tu arrepentimiento, a que vuelvas a Él. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué razón? Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, por su muerte, por su sacrificio, por su obra redentora. Por lo que Él hizo es que nosotros podemos, como iniciamos esta mañana, acercarnos confiadamente a Él, por su sangre, por su hermoso regalo de salvación. Acerquémonos confiadamente a Él, esperemos en Él, confiemos en Él, dependamos de Él. Dios está ahí, siempre ha estado ahí, y Dios permanecerá ahí, siendo siempre fiel.